darkness the zombie did call, true pain and suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads. Te preguntarás, ¿cómo surgieron los zombies? ¿Cómo funcionan los zombies? Pero bueno, los zombies surgen en Haití y fueron descubiertos por un periodista llamado Spencer John Spencer. Este fue a hacer sus investigaciones y aprender un poquito más sobre la cultura haitiana, sus tradiciones, el vudú y por supuesto los zombies. Este men dijo que los jóvenes eran sacrificados por tribus aborígenes. Esa palabra es nueva para mí. Estas tribus lo que hacían era sacrificaban a los mens y les daban una pócima venenosa, misteriosa, lo cual haría que a futuro revivieran, pero estos ya no eran normales. Ellos no tenían control y eran utilizados para trabajar como mano de obra. Resulta que tiempo después una película llamada White Zombie fue estrenada el 4 de agosto de 1932. Se nota que no estoy leyendo el guión, ¿verdad? Entonces, White Zombie llega a ser la primera película en donde aparecen zombies. O mejor dicho, zombies. Sabemos que a lo largo de la historia del cine han existido demasiadas películas sobre zombies, pero digamos que en sus inicios los zombies no tenían un papel más allá de ser solo un peón. Hasta que en 1968 apareció Night of the Living Dead, una película dirigida por George Romero, que no es de tan alto presupuesto, o sea, era lo que había, ¿verdad? Pero esta película ya definía lo que era un zombie como hoy en día conocemos. Es decir, los zombies tienen que ser peligrosos, tienen que ser una plaga de proporciones bíblicas, nadie los controla, son poco inteligentes pero te sorprenden, ¿verdad? Y su única motivación es alimentarse de tu carne humana. Los zombies comenzaron a dar miedo, ¿verdad? Ya no eran. Así fue como llegamos a los zombies que tenemos hoy en día, todos casi iguales a los que George establecía, pero con un toque diferente, ¿verdad? Algunos más letales, otros más impredecibles y otros son un tanto más raros. Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad. Rob Zombie comenzó con la banda White Zombie, sí, como aquella película que dio origen al primer zombie. Una banda que ya de por sí era normal, pero para Zombie esto no era suficiente. Rob Zombie hizo todo lo posible para que la banda sonara a nada. Así es, a nada. I still don't know what the idea is. It's about nothing. Right. Everybody's doing something. We'll do nothing. Que no sonara como otra banda del momento. La banda tocaba en pequeños lugares de Nueva York, pero Zombie no estaba contento, necesitaba más, así que fueron a tocar a The Moors, un club en Brooklyn donde tocarían bandas de metal, y fueron abucheados. White Zombie no tuvo un buen inicio y para Zombie era humillante, porque ¿cuál era el punto de mantenerse ahí, en una banda sin futuro? Hay algo interesante en todo esto porque cuando haces un performance y eres verdaderamente popular, todos creen que es increíble y te aplauden. Pero, ¿qué pasa si estás en una banda a la que nadie le importa? Bueno, pues, dicho por Rob Zombie, te conviertes en un vagabundo con instrumentos. Eso es en lo que te conviertes. Naturally, they will not kill the members from their own tribe, but in fear of dying, they will kill the weakest one of them. And then another weak one, and another weak one, till
only the one, the most superior rat is left in the cage. Requiem aeternam, dona e domine. Lux perpetua Lucia e... Requiescat vita anima eius et anime omnium fidelium ducuntur. Cum misericordiam Dei. Rob Zombie ha dicho que lo que le gusta de una película de terror no son sus escenas sangrientas, son esos diálogos donde los protagonistas se comportan de manera rara y tonta, ya saben, como en cualquier película de terror, porque ahí es donde está lo verdaderamente interesante para Zombie, lo que lo obsesiona. Es interesante porque de esa manera nos damos cuenta de el por qué le gusta el cine de terror antiguo, ese que sale en muchos de sus videoclips, porque encuentra la belleza en eso que es raro, que es tonto y no pareciera ser tan interesante, para darle la vuelta y darle un nuevo significado. Es algo sorprendente porque para Rob Zombie, los monstruos de las películas clásicas le parecen atrayentes, como un individuo único en todo un pueblo. Es irónico que Rob Zombie no hable de zombies y ni siquiera les haya dado lugar en algún video o película. Para Rob, un zombie es fascinante para las personas porque no importa en qué contexto estés, es algo que, si fuera posible, le pasaría a cualquiera, porque no hablamos de un vampiro o de un hombre lobo, hablamos de un zombie. Y quizá por eso las personas se identifican con los zombies, se obsesionan con ellos, porque la idea de que una pandemia extermine a la humanidad ya no se ve tan lejana. Lo verdaderamente atrayente en Rob Zombie son sus influencias. Zombie tiene mucho de aquel cine de serie B. El cine de serie B es aquel creado con bajo presupuesto, con actores poco conocidos o actores que están en declive, un guión, dirección y efectos especiales que dejan mucho que desear. Pero con una gran creatividad. Y más allá de eso, es un cine que demuestra que no es necesario tener una gran producción para crear algo verdaderamente bueno. Porque aunque las creamos absurdas y malas, gracias a estas películas existen muchas que hoy alabamos. Y sí, de ahí salió Night of the Living Dead, que es la causa de que los zombies se hicieran populares. Rob Zombie es una combinación del cine de serie B, lucha libre, un poco de cultura mexicana y monstruos. Sabe tomar esas referencias y sabe darles la vuelta. Rob Zombie se convirtió en el artista de culto más grande del mundo, pero aún en esa posición se siente como si nadie lo conociera, como si aún le hiciera falta destacar, tratando de ser más raro. Este video debió haber salido en octubre, específicamente en Halloween. Pero bueno, ya empiecen sus cartas para Santa Claus. Let's see what you have to say. Oh, dear Satan. I just like hearing my name.